y el templo eran representación de lo que había en el cielo. Y de lo que aquí está hablando es que lo más importante cuando venía el ofrendante ante el altar de Dios era derramar la sangre frente al altar, porque la sangre era la vida. O sea, parte fundamental del sacrificio era la sangre. Y de lo que se está hablando aquí es de esos que ofrecieron la sangre, que ofrecieron su vida, los mártires, por la causa del Señor. Ciertamente, hay que aclarar esto, inclusive en un estudio posterior, me parece que fue cuando estábamos viendo Pedro, habíamos hablado de esto. A principio se vio como algo extraordinario ser mártir. Inclusive yo estaba hablándoles a ustedes en ese momento de los padres de la iglesia, ya de los años 200 y 300, donde algunos obispos y pastores tuvieron que decir cuidado con eso de tratar de ser mártir, porque entendían que siendo mártir eran más cristianos que aquellos que no eran mártires, ¿no? Estos eran los mártires de verdad, no eran mártires porque buscaban ser mártires, porque hubo una época de la cristiandad que se buscaba ser mártir, porque esos sí eran los verdaderos hijos de Dios, y esos tenían más galardón en el reino de los cielos. Parte algo del estoicismo, pero en este particular era importante que la iglesia del momento tuviera una palabra de consolación. Oye, ¿qué pasó con los que murieron atormentados? ¿Qué pasó con los que murieron en los primeros cristianos? Esteban, que murió apedreado, aquellos que hicieron, que fueron burlas. Inclusive yo quiero leerles aquí un pasaje de un contexto de Tertuliano, y que suena a venganza, pero el teólogo dice, suena a venganza porque usted no le arrancaron las uñas de los pies ni de las manos, porque a usted no le mataron a su hijo, porque a usted no puede decir, me voy a reunir en Navidades con mi familia. Lo puede decir, pero ellos no, porque el único que queda son ellos. Inclusive, en el versículo que el pastor predicó el pasado domingo, en Hebreos, habla de los que huyeron de espada. Y yo le comentaba a Wilton, el pastor Wilton, que estábamos juntos, que también no meramente es aquellos que trabajaron y pelearon, sino aquellos que huyeron, porque hubo cristianos en las primeras épocas que huyeron de la persecución y se fueron a lo que hoy conocemos como las Galias, como la Alemania de hoy en día. Huyeron del imperio, huyendo de la persecución. Y mira lo que dice Tertuliano, que es un poquito, de momento suena vengativo, pero el teólogo decía, son palabras de otro teólogo aduciendo a que el juicio de Dios también los alcanzará. Mira lo que dice: os encantan los espectáculos, pero esperad el mayor de todos los espectáculos, el juicio final y eterno del universo. ¿Cómo admiraré? ¿Cómo reiré? ¿Cómo me regocijaré? ¿Cómo celebraré cuando contemple a tantos monarcas, orgullosos y supuestos dioses, gimiendo en lo más profundo abismo de tinieblas? A tantos magistrados que persiguieron el nombre del Señor, retorciéndose en llamas feroces, que las que ellos encendieron contra los cristianos. A tantos filósofos aviondos, tostándose en rojas llamas con sus ilusos discípulos. A tantos poetas célebres, temblando ante el tribunal, no de Linus, sino de Cristo. A tantos actores, más a tono en la expresión de sus propios sufrimientos. A tantos bailarines, haciendo cabriolas en las llamas. ¿Por qué decía esto? Porque todos esos elementos fueron considerados y fueron los elementos que estuvieron presentes en la persecución de los cristianos. Es decir, no siempre eran leones los que se comían a los cristianos, era que se montaba todo un espectáculo
donde el pueblo y los cristianos eran el hazmerreír del pueblo. Cabriolas, marionetas y vueltas y volteretas, ¿no? Maniobras. Tertuliano dice esto con relación, pues obviamente ya teniendo presente lo que ya Juan y lo que se había divulgado en ese momento sobre esta parte. En un escrito que se llama La Asunción de Moisés, cuando habla sobre la gran pregunta ¿hasta cuándo? Y me llama la atención, la iglesia anglicana tiene una expresión, porque para contestar ¿hasta cuándo? La respuesta era la siguiente: hasta que el número de los que vayan a nacer para ser martirizados llegue, hasta que nazcan los que van a ser martirizados, porque había una cuota para mártires, ¿verdad? Eso suena como, ¿verdad?, difícil, ¿no? Entonces la iglesia anglicana tenía en uno de sus oraciones, decía: Señor Todopoderoso, concédenos que en tu voluntad perfecta el número de aquellos que serán testigos y mártires llegue a su conclusión. Es decir, que ese número avance. Porque recuerde, esto es antecedentes del fin, para que eso culmine, ¿no? Y en este escrito que se llama La Ascensión de Moisés, habla sobre esto. Y mirarás desde lo alto y verás a tus enemigos en el Gehenna, en el infierno, y los reconocerás y te regocijarás y darás gracias a tu Creador y los llamarás por sus nombres. Es decir, esos que han sido mártires también serán en algún día reivindicados. Esos también están siendo tomados en consideración. ¿Ok? Porque, como decía, lo leí ahorita, el mayor de los espectáculos será el día del juicio final. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es lo que les estaba diciendo, ¿no? De que pues la iglesia había entendido que todavía faltaban otros, y la historia nos los ha dicho así. Todavía en este momento hay gente sufriendo persecución por la causa del Señor. Nosotros estuvimos el año pasado a la misionera china que estuvo con nosotros, que contó el testimonio, ¿no? Todavía hay gente sufriendo por la causa del Señor. E inclusive el maestro nos habló sobre eso, ¿verdad? Sobre aquellos que padecerían por la causa de él. Y hay una serie que el pastor nos ha hablado y hemos escuchado de testimonios de cómo fue que quisieron que sus vidas terminaran porque no eran dignos de morir como su maestro, ¿no? Diferentes de los discípulos, de acuerdo a la tradición, cómo murieron algunos de ellos, ¿verdad? La más célebre, Pedro, quiso morir hacia abajo, no quería morir en cruz tradicional como murió el maestro. Y durante la historia, en la Segunda Guerra Mundial, no solamente murieron judíos, murieron muchos cristianos comprometidos con la verdad, que se opusieron al régimen nazista, que hablaron la verdad, fueron al campo de concentración y también fueron a los hornos de los campos de concentración. Muchos cristianos, no se tiene el número, pero fueron muchos, miles de cristianos, también murieron en los campos de concentración cuando el régimen comunista en la gran cortina de hierro, a los años 50 en adelante, donde fue con más el puño férreo del poder comunista, murieron cientos y cientos de cristianos por la causa de Cristo. No tenemos el número. En el 93, si no me equivoco, en la Convención Mundial de la Iglesia de Dios, yo fui con este pastor y ese día yo llegaba de Puerto Rico a la convención, y el día en la mañana